Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Hernández y junto con mi equipo vamos a presentar el PIA de la materia de sexualidad humana. Nosotros escogimos hablar del tema de derechos sexuales. Entonces, para eso primero vamos a explicarle pues qué son los derechos sexuales. Los derechos sexuales son los derechos humanos fundamentales que surgen a partir de la vulnerabilidad que surgen a partir de ciertos grupos de población. Es una vulnerabilidad que ha surgido, pues, que es muy evidente. Entonces, para eso se ha necesitado que pues haya un documento que permita como velar por estos mismos derechos. Para nosotros gozar de los derechos sexuales es importante conocerlos, entenderlos y ejecutarlos, ¿ok? Entonces, como primer derecho sexual que vamos a presentar es la libertad sexual. Es importante y es fundamental que nosotros gocemos de nuestra libertad sexual. Es un derecho que nosotros tenemos y que es importante para la salud física, mental y social, ¿ok? Todos tenemos derecho a expresar todas nuestras, pues, válgame la redundancia, las expresiones comportamentales de la sexualidad. Tenemos derecho a realizar cualquier actividad o expresión sexual, obviamente siempre y cuando sea consensuada, pero tenemos derecho y la libertad de expresarlas y de ejecutarlas, y sin ser juzgados y sin ser señalados y sin ser castigados. Un ejemplo de este derecho podemos poner, por ejemplo, cuando a una persona le gusta a otra persona del mismo sexo. Entonces, pues está en toda su libertad de ejercer pues esa actividad sexual o lo que sea, o esa relación sexual con la persona de su mismo sexo, sin ser juzgada y sin ser castigada o señalada por eso. Una violación a este derecho se puede presentar, por ejemplo, los países que a lo mejor en ciertas ocasiones pues culpan o castigan o incluso encarcelan a las personas que les gusta pues una persona de su mismo sexo, que llevan a cabo una actividad sexual o una relación sexual con una persona de su mismo sexo. Entonces eso puede ser como una violación a este derecho. El siguiente derecho para hablar es el derecho a la equidad. Este derecho tiene más que nada para decirnos o nos sirve para dar a entender que está en contra de cualquier forma de discriminación. Es decir, que aquí no importa qué te gusta, qué no te gusta, qué practicas, qué no practicas. Aquí el chiste es de que no hay que discriminar nada. Una manera de ejemplificarla siento que es mucho con lo que es la comunidad trans, ya que esta comunidad recibe demasiada discriminación por el simple hecho de decidir cambiar el sexo que se les asignó al nacer. Sobre todo, por ejemplo, se violenta demasiado con las mujeres trans al momento en que van a lo que son los baños femeninos. En este aspecto, se les discrimina, se les juzga, se les hace miradas despectivas por el simple hecho de que están entrando a un baño que solamente es para mujeres, cuando realmente lo que se les está discriminando aquí es el hecho de que esta mujer trans probablemente no tenga vulva y tenga pene, y por ende quieren discriminarlo por el hecho de que si tienes pene tienes que ir al baño de hombres, si tienes vulva tienes que ir al baño de mujeres. Esto es un claro ejemplo de cómo se está discriminando este derecho a la equidad. Bueno, yo hablaré sobre el derecho a la libre asociación sexual, el cual hace referencia a establecer asociaciones o vínculos sexuales con las personas o persona que queramos. Es decir, no importa el vínculo que se tenga. Por ejemplo, este derecho se puede ver al mantener un vínculo sexual con un amigo, nuestra pareja o nuestro roomie, por así decirlo, en donde el vínculo realmente no es impedimento para que esto se lleve a cabo. Una ejemplificación de su violación puede ser cuando se nos obliga a casarnos con el amigo, la pareja o el roomie con el que estamos teniendo este vínculo sexual. Esto se puede ver más que nada en las personas que tienen el pensamiento de que para tener relaciones sexuales es necesario que se esté bajo el matrimonio. Pues al tener relaciones sexuales sin este tipo de vínculo, se puede clasificar como pecado o como algo mal visto. Otro de los derechos que tenemos es el derecho a la autonomía, a la integridad y a la seguridad de nuestro propio cuerpo. Esto quiere decir que cada uno de nosotros tenemos pues el derecho a tomar nuestras propias decisiones sobre nuestra vida sexual o cualquier cosa que pues involucre nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo puedo decidir cuándo iniciar mi vida sexual, con quién hacerlo, así como las distintas prácticas que se van a llevar a cabo. Todo esto siempre siendo libre de violencia. Un ejemplo bastante claro de cuando se viola este derecho es tal cual en las violaciones o abusos sexuales, en los que la persona pues evidentemente no da su consentimiento para este tipo de actos. También se ve afectada su integridad tanto física como emocional y pues su seguridad también al ser un hecho de agresión.
El siguiente derecho consiste en el derecho de placer. Este busca más que nada lo que es el bienestar físico, psicológico, intelectual y espiritual. Este, más que nada, a veces lo podemos enfocar mucho en lo que es el autoerotismo, cuando realmente engloba cualquier cosa que tenga que ver con el placer. El placer que nos generamos a nosotros mismos, el placer que nos genera otra persona, grupos de personas, de acuerdo a lo que sea que estemos practicando que nos genere placer, o incluso hasta puede ser placer incluso por leer un libro, pero en este caso tal vez un poquito más enfocado a lo sexual. Este derecho siento que se violenta demasiado en lo que son los jóvenes, especialmente cuando están en la etapa de la adolescencia, porque esa es una etapa donde empieza el autodescubrimiento de parte de ellos y es cuando aún más se les está discriminando, se les está restringiendo el hecho de conocer su sexualidad, por el simple hecho de que a veces actividades son inmorales o no son justas, o si lo vemos en un punto divino no son justas al ojo de Dios. Entonces desde este punto se está discriminando, se está violentando este derecho de placer, el cual realmente no tiene nada de malo por el simple hecho de que excitarnos por algo, que nos guste algo, es muy a cada persona y por ende tampoco no se tiene que discriminar nada de esto. Bueno, voy a continuar con el derecho de la educación sexual integral, que es básicamente el brindar información sobre la sexualidad, abarcando los aspectos cognitivos, psicológicos, físicos y sociales que pues se ven envueltos en la misma. Este procedimiento, este proceso realmente abarca pues toda nuestra vida, es decir, desde que somos niños, o sea, cuando adquirimos uso de razón, hasta el resto de nuestra vida, siendo ya adultos responsables que podemos valernos por nosotros mismos, debido a que pues la sexualidad es una parte fundamental de nuestra vida y que realmente nunca acaba. Al momento en donde adquirimos información sobre la educación sexual o la impartimos, es necesario que se usen términos adecuados. Pues por ejemplo, no puedo decir lo mismo a un niño de 7 años que a un adolescente de 15 años, porque no tienen los mismos conocimientos ni mucho menos la misma comprensión. Al igual, pues toda la información que va a ser compartida o que vamos a adquirir debe de estar científicamente comprobada y pues sin incluir los prejuicios que muchas veces es lo que se nos mete. Por ejemplo, la educación sexual integral se puede ver al momento de dar pláticas o talleres a niños de secundaria o a niños o adolescentes de secundaria sobre los métodos antifecundativos. Un ejemplo de cómo puede ser violentada este derecho sexual es cuando no se inicia la educación sexual en casa, es decir, cuando los padres omiten hablarles a los niños sobre de que, bueno, estas son las diferentes partes de tu cuerpo, tiene esta función, así como que no deben de ser tocadas por otras personas. También tenemos el derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables. Esto quiere decir que yo puedo decidir si quiero tener hijos o no quiero tenerlos. En dado caso que yo decida si tenerlos, puedo decidir la cantidad de hijos que quiero tener, en qué momento de mi vida los quiero tener, así como el espacio entre cada uno de ellos si decido tener 2 o más hijos, al igual que con quién tener a los hijos, ¿no? O si no se quieren tener hijos, pues también es tener el acceso y el uso de métodos antifecundativos. Un ejemplo claro de esto puede ser cuando una persona con vulva decide tomar la decisión de pues no tener hijos, ¿no? Y como método antifecundativo quiere hacer el uso de un método quirúrgico y esto a veces se puede ver pues violentado en que hay algunos doctores o en algunos hospitales donde se les niega este derecho. ¿Esto por qué? Porque consideran que la mujer o es muy joven o que aún es muy inmadura, que no ha tenido hijos antes. Incluso llega a suceder que se le pide la autorización o el consentimiento a la pareja de la persona que se va a realizar la cirugía para ver si está de acuerdo, o en dado caso que no llegue a tener pareja, también se les niega este derecho a realizar la cirugía porque consideran que qué va a pensar la pareja cuando se entere que pues tienes una cirugía que no te va a permitir tener hijos. Cuando en sí, pues esto es decisión de cada uno de nosotros si se quieren tener hijos o no, así como el método que podemos usar para protegerlos. Bueno, después tenemos el derecho a la privacidad, es otro de nuestros derechos sexuales. Nuestro cuerpo, la forma en cómo nos relacionamos con las otras personas, nuestras preferencias, nuestras fantasías y todos nuestros comportamientos sexuales es algo que forma parte de nuestra identidad. Entonces nosotros tenemos el derecho a que se nos respete nuestros espacios privados, a que se nos respete y
pues que se mantenga nuestra confidencialidad en cuanto a nuestras actividades sexuales, nuestras relaciones sexuales. El derecho a la privacidad es básicamente pues esto, ¿no? Que se respete que tenemos un espacio que es de nosotros, que forma parte de nuestra identidad y que no se tiene que difundir. Entonces, ¿cómo se puede ver ejemplificado este derecho? Por ejemplo, cuando una persona pues su orientación sexual no la quiere compartir con alguien, ¿no? Entonces, si esta persona no le quiere contar a nadie, no le cuenta a alguien, pues forma parte de su derecho la privacidad de su propia sexualidad, de su orientación, de sus gustos y todo eso, ¿no? Una forma en que se puede ver violentada este derecho es, por ejemplo, cuando una persona tiene otra pareja y pues a su pareja le comparte, esa persona decide compartirle a su pareja pues cosas sobre su intimidad sexual, sus parejas anteriores, sus fantasías, sus deseos. ¿Cómo se puede ver violentado esta situación? Por ejemplo, pues que esa persona, la pareja a la que le contaste, pues le vaya y le cuente a otra persona sin tu consentimiento. O por ejemplo, que lo difunda en otros medios de comunicación como las redes sociales. El hecho de que se difunda sin el consentimiento de una persona quiere decir que este derecho de la privacidad se está violentando. Ok, el siguiente derecho es el de expresión sexual emocional. Este derecho no solamente va enfocado a lo que es el placer erótico, sino va más que nada al hecho de poder comunicar cualquier cosa relacionada con nuestra sexualidad, a través de una buena comunicación, a través de un contacto, a través del amor. Este derecho es más que nada el tener esa libertad, esa confianza de poder expresarles a nuestra pareja actual, a con quien estamos teniendo tal vez algún contacto físico, algún contacto emocional, amistades, tal vez familiares, el poder expresarnos, comunicarnos ya cómo nos sentimos, quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo nos sentimos identificados sobre todo. Siento que la manera más fácil en la que podemos ejemplificar este derecho y su forma de discriminar es por el simple hecho de no escuchar, porque si hay algo que caracteriza a este derecho es la comunicación. Si no hay comunicación, si no hay como que esta recepción de parte de la persona que se está comunicando algo importante, desde ahí se está violentando este derecho. Otro de los derechos es la atención a la salud sexual. Esto pues básicamente es que cada uno de nosotros tengamos el acceso a servicios de atención médica hacia cualquier aspecto de la salud sexual, desde información, que nos brinden una orientación, un apoyo, así como un diagnóstico, un tratamiento en caso de ser necesario. Un ejemplo de esto es justo cuando una persona acude a un centro de salud a causa de una infección de transmisión sexual. Aquí se debe de brindar tanto la información necesaria sobre la infección, así como también pues el brindar un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Todo esto siempre de una forma pues confidencial, segura, respetando pues todos los derechos que tenemos. Bueno, y por último tenemos el derecho de la información basada en el conocimiento científico. Esto quiere decir que la información que va a ser brindada a todo público, es decir, niños, jóvenes, adolescentes y adultos, debe estar respaldada por una investigación científica libre y ética, como lo pueden ser los artículos, estudios de caso o lo que publican las organizaciones que se centran en esto. Dentro de la información que debe ser compartida hay que tocar puntos como el género, el erotismo, los vínculos afectivos, la reproducción y la diversidad, entre otros conceptos. Un ejemplo de esto puede ser a la hora de dar una plática sobre la reproducción, en donde podemos incluir los diferentes métodos fecundativos, nombrándolos pues por sus respectivos nombres, así como aclarando que su elección puede variar de diferentes elementos, así como que no hay que simplemente escoger una nada más porque sea la que esté a nuestro alcance, sino que tenemos que ver más allá. Un ejemplo de cómo se puede violentar esto es al obtener información errónea o que ha sido contada de boca en boca. Por ejemplo, antes se creía que el virus de la inmunodeficiencia humana se podía contraer por un apretón o por un abrazo, lo cual ha sido desmentido con el paso de los años y pues con los estudios que se han realizado. Eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.